Hace ya unas semanas fui a ver la película de Kimetsu no Yaiba, El Castillo Infinito, y salí completamente fascinado del cine. La película es una maravilla visual como ya es costumbre con Ufotable, las peleas son épicas y hay muchos momentos conmovedores. Y allí fue donde me entraron ganas de hacer algún video de Kimetsu no Yaiba. Es curioso que no lo haya hecho hasta ahora porque siempre he seguido esta historia. Veo el anime desde que se estrenó y me leí todo el manga en su momento. Por eso, hoy les traigo este video hablando sobre las lunas demoníacas superiores, o también llamadas lunas crecientes, la élite de las tropas de Muzan, los demonios más poderosos e interesantes de Kimetsu no Yaiba y que estarán muy presentes en las próximas películas. Después de ver el triste pasado de Akaza, sentí que era el momento ideal para explicar la historia y habilidades de cada uno de estos demonios. Por supuesto, el video contendrá spoilers, pero no les diré quién pelea con quién o ciertas cosas que aún no están animadas, así que pueden verlo, pero les recomiendo precaución si no quieren saber nada de lo que sigue. Ahora sí, vamos a comenzar. El puesto de Luna Superior 6 ha sido ocupado por varios demonios, pero el momento que inició el anime le pertenecía a Daki y Yutaro. Estos dos eran hermanos en su vida humana y nacieron en el peor sitio del Distrito Rojo. Yutaro fue el hijo mayor y su llegada no fue para nada una bendición. La madre de ambos, que podemos asumir que era una prostituta, trató de quitarse la vida antes de que él naciera porque tener hijos era una carga económica que no quería. Como fracasó, trató de acabar con la vida de su hijo varias veces a lo largo de los años, pero Yutaro se aferró a la vida. Su cuerpo era delgado, carecía de higiene y era descrito como alguien sumamente feo. En un lugar como el distrito del entretenimiento donde todo se basa en la apariencia, su presencia era detestada y lo insultaban constantemente. Como pueden ver, su vida era miserable, pero las cosas empezaron a cambiar cuando nació su hermana menor Ume, mejor conocida como Daki. Ume, que significa sífilis y es la enfermedad de la que murió la madre de ambos, heredó toda la belleza que a su hermano le faltaba, y desde que era niña, sus encantos eran irresistibles para los adultos. Yutaro se dio cuenta de esto y decidió dedicar su vida a cuidar de su hermanita, su máximo orgullo. Ella comenzó a trabajar como cortesana desde los 10 años en los burdeles y él, aprovechando que era bueno peleando, se convirtió en su cobrador de deuda. Por una vez, su fealdad resultaba útil para algo. Y sí, sé que suena horrible que una niña de 10 años se dedique a algo así, pero así eran las cosas en ese tiempo, así que no hay nada que podamos hacer. Yutaro creía que la belleza de su hermana sería su boleto de salida de esa vida. Desafortunadamente, cuando Ume tenía 13 años, su sueño se apagó de un momento a otro. Ume era hermosa, pero también tenía un temperamento fuerte. En una ocasión, un samurái intentó sobrepasarse con ella, así que tomó su pasador y le sacó un ojo. La acción de la chica no le hizo nada de gracia al samurái, así que como castigo, la ataron y la quemaron viva. Su hermano no estaba cerca en ese momento, pero cuando llegó al lugar, la encontró al borde de la muerte. Yutaro enloqueció al verla así, pues su hermana era lo más importante que tenía en su vida. Comenzó a gritar desesperado por ayuda y rogarle a los cielos que les devolvieran a su Ume. Pero entonces apareció el mismo samurái junto con la encargada del burdel y lo atacaron por de espalda. Yutaro usó su furia y mató a ambos sin piedad. Por desgracia, esto no cambiaba que su hermana estaba a punto de morir, así que la cargó en sus brazos y corrió por todo el distrito suplicando por ayuda. Pero a nadie le importó. Es aquí cuando aparece Doma, la actual luna superior número 2, pero que en ese entonces era la número 6. Doma sintió lástima por los hermanos y les ofreció su sangre para convertirlos en demonios y que se salvaran de esa manera. Yutaro aceptó sin dudarlo y según sus últimas palabras, nunca se arrepintió de su decisión. Y ahora que conocemos su pasado, hablemos de sus poderes como demonios. Tanto Yutaro como Daki eran temibles y alcanzaron a entrar en las lunas superiores. Oficialmente el puesto le pertenece a Yutaro, pero Muzan le permitió compartir el título con su hermana porque era de sus demonios favoritos. Juntos habían liquidado y devorado a 22 pilares, 15 Yutaro y 7 Daki. La técnica de sangre demoníaca de Daki le permitía manipular su obi, que es la faja que usan las mujeres por encima del kimono. Estas fajas que utilizaba se podían extender a grandes distancias y aunque parecieran ser parte de su indumentaria, en realidad estaban hechas de su propia carne. Los usos de estas fajas son muy variados. Uno de sus puntos fuertes es que puede hacerlas más duras o más suaves a voluntad, sirviéndole tanto en defensa como en el ataque. También
también le sirven para almacenar a las víctimas que desee comerse en un futuro. Otro detalle curioso es que sus fajas tienen inteligencia propia y puede usarlas para recolectar información, dar desórdenes y comunicarse telepáticamente con ellas. Cuando sus fajas están separadas de ella, una parte de su poder también se divide, pero cuando las reabsorbe, recupera su fuerza. Por si fuera poco, además de sus fajas, Daki también posee la habilidad de manipular su cabello muy al estilo de Jiraiya. Y si las cosas se complicaban, Daki puede tomar uno de los ojos de su hermano mayor y ponérselo en la frente. De esta manera, ambos comparten sus sentidos y su mente, aumentando todas sus habilidades físicas de golpe. Esto se puede ver cuando después de hacerlo, pudo seguir fácilmente el ritmo de Zenitsu usando sus técnicas de la respiración del rayo, conocidas por su gran velocidad. Pero aunque Daki es bastante fuerte, la verdadera razón de que ostente el rango de la sexta luna superior es su hermano mayor Yutaro. Yutaro era un ser mezquino y lleno de envidia. En particular, detestaba a todos aquellos que tuvieran una mejor vida de la que él tuvo como humano. Por eso estaba tan empeñado a matar a Uzui, que era alto, guapo y popular con las chicas. Su fuerza no era ninguna broma. Peleando por su cuenta, fue capaz de superar a Tengen Uzui, el pilar del sonido y conocido por ser uno de los más rápidos, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, tres muy talentosos espadachines. Y si no hubiera sido por Nezuko y su arte de sangre demoníaca, los habría matado a todos con su ataque final. El estilo de pelea de Yutaro se basa principalmente en dos aspectos: su capacidad para generar veneno y su manipulación de sangre. El veneno que produce es extremadamente letal y por lo general lo utiliza para recubrir sus hoces de sangre. Frente a oponentes que no tengan resistencia al veneno, basta con un corte para acabar con ellos. Incluso Tengen, que había desarrollado una gran resistencia a los venenos gracias a su entrenamiento como shinobi, se vio obligado a detener su propio corazón para evitar que el veneno se propagara rápido y poder seguir peleando. Su técnica de sangre demoníaca es tan literal como peligrosa. Yutaro tiene la capacidad de manipular su propia sangre y darle diferentes usos en combate. Puede liberarla desde heridas, puede liberarla desde sus heridas, venas abiertas o incluso desde sus hoces de carne, hasta convertirla en cuchillas afiladas que usa como proyectiles contra sus enemigos. Su estilo más característico consiste en disparar tajos de sangre solidificada en forma de guadañas, tan veloces y filosas como una espada real y con el poder destructivo para arrasar con sus alrededores sin problema. Y lo mejor es que no son disparos rectos. Yutaro puede manipularlos en el aire, cambiando su trayectoria hasta asegurarse de que impacten al enemigo. Tanjiro aseguró que si no desviaba el ataque correctamente, rompería su espada. Y recordemos que cada proyectil estaba impregnado con su veneno letal. Un descuido podía significar la muerte inmediata. Para colmo, gracias a sus habilidades de regeneración, Yutaro contaba con una fuente prácticamente infinita de sangre, lo que le permitía seguir lanzando ataques sin agotarse. Y si quieres deshacerte ya sea de Daki o de Yutaro, debes cortar la cabeza de ambos al mismo tiempo, ya que comparten el mismo cuerpo. De otra manera, no morirán sin importar cuántas veces los decapites. Según Musan Kibutsuji, Yutaro no explotó todo su potencial porque su hermana lo retenía, y de haber sido capaz de despegarse de ella, pudo haber sido aún más poderoso. Pero ya hablamos suficiente de Daki y Yutaro. Ahora hablemos de quién ocupó su lugar después de que murieron. Kaigaku tiene una historia bastante peculiar. Cuando niño era un huérfano que sobrevivía robando y comiendo las obras de otros. Su vida solitaria cambió después de que un monje ciego llamado Gyomei, el ahora pilar de la roca, lo tomara bajo su protección en el templo donde vivía con otros niños huérfanos. Gyomei y los niños no tenían muchas cosas, pero vivían felices y se cuidaban uno al otro como si fueran familia. Hasta que un día, Kaigaku rompió la única regla que tenía el templo: no regresar después de que el sol se ocultara. Al llegar tarde, Kaigaku se encontró con un demonio en el bosque y estuvo a punto de ser devorado. Pero para salvar su propio pellejo, le ofreció al demonio un trato: guiarlo hacia donde estaban Gyomei y los otros niños y dejar que se los comiera a ellos en su lugar. Como pueden ver, Kaigaku no tenía problema con sacrificar a otros y eso le garantizaba su supervivencia. Su mentalidad era que mientras siguiera con vida, daba igual lo que tuviera que hacer. No era una derrota porque podía volver por su revancha después. Años más tarde, previo a convertirse en la sexta luna superior, fue un miembro de los cazadores de demonios. De hecho, fue discípulo del antiguo pilar del rayo, Jigoro Kuwajima, y senpai de Zenitsu Agatsuma. Juntos aprendieron la respiración del rayo, pero Kaigaku sentía que Zenitsu era un inútil porque nunca pudo dominar más allá de la primera forma, y él podía utilizar todas excepto la primera.
Kaigaku tenía un complejo de superioridad con Zenitsu y odiaba su actitud cobarde, así que lo acosaba constantemente. Cuando su maestro les propuso la idea de que ambos se convirtieran en los nuevos pilares del rayo, Kaigaku dio la idea con todo su ser al sentir que Zenitsu era muy inferior a él. Tiempo más tarde, más o menos cuando los demás estaban entrenando con los pilares, Kaigaku estaba en una misión y se encontró con la Luna Superior 1, Kokushibo. En lugar de pensar en pelear, se rindió de inmediato al sentir un poder tan abrumador y comenzó a rogar que le perdonaran la vida. Kokushibo le ofreció su sangre para convertirse en demonio y salvar su vida, y Kaigaku, siendo el cobarde que es, aceptó la oferta. Es increíble el contraste entre él y alguien como Rengoku o Tomioka, a quienes les ofrecieron lo mismo pero nunca se les ocurriría aceptar. Kaigaku consumió una gran cantidad de humanos en poco tiempo y ascendió a Luna Superior número 6 en tiempo récord, principalmente porque el puesto estaba vacío y porque las personas que solían ser usuarios de alguna respiración se convertían en demonios más poderosos. Ahora, en cuanto a sus habilidades, desde que era humano su talento era innegable, siendo el alumno más avanzado del antiguo pilar del rayo, y en su forma demoníaca, Kaigaku incrementó su habilidad como espadachín considerablemente al volverse más ágil y veloz, imponiéndose ante Zenitsu en buena parte de su pelea. Pero sumado a eso, Kaigaku recibió su propia técnica de sangre, electroquinesis. Esta técnica complementa su estilo de respiración y le permite crear y manipular rayos negros y azules a partir de su sangre. Los efectos de estos rayos queman y desgarran la piel de su objetivo, sumándole mucha letalidad a sus ataques. Imagínense tener que estar peleando contra alguien que, además de tener técnicas con una velocidad infernal, te está lanzando rayos a la cara todo el rato. Incluso Zenitsu, usuario de la misma respiración y alumno del mismo maestro, tuvo problemas en seguirle el ritmo. Al final, Kaigaku murió a manos de Zenitsu, quien pudo vengarse por lo que le había pasado a su abuelo. Pero lo cierto es que esa versión suya aún no dominaba sus técnicas nuevas, y con un poco más de tiempo como demonio, pudo ser realmente imparable. La quinta luna superior es conocida como Gyoko en la actualidad, pero en sus días cuando era humano, respondía el nombre de Managi. Managi vivía en una villa costera conocida por su actividad pesquera. De niño era considerado como un rarito porque le gustaba coleccionar restos de peces que encontraba y otras cosas extrañas. Un día sus padres se embarcaron para ir a pescar, pero jamás regresaron porque se ahogaron en el mar. Sus cuerpos no fueron encontrados hasta varios días después, cuando la corriente los arrastró a la orilla. Lo normal sería que ver el cuerpo de sus padres en estado de descomposición y bastante putrefactos le hubiese causado una especie de trauma a Managi, pero en el caso de Yoko solo sintió una gran fascinación por sus cadáveres. El tiempo pasó y siguió siendo una persona extraña, hasta que en cierta ocasión un niño fue a burlarse de él por ser tan excéntrico, y Managi hizo lo más lógico: asesinó al niño y guardó su cuerpo dentro de una vasija. Ya saben, algo casual. Cuando los padres encontraron el cuerpo de su hijo, tomaron venganza y apuñalaron a Managi con una lanza de pesca. Después, dejaron su cuerpo tirado en la calle para que se muriera. Sin embargo, Managi se aferró a la vida y sobrevivió durante 12 horas a sus heridas. Tiempo suficiente para que el mismísimo Musan, que por casualidad estaba por esa zona, quizás comprando pescado, lo encontrara y lo convirtiera en demonio. Al convertirse en demonio, Yoko desarrolló un gusto por la carne humana, pero más específicamente, por alimentarse de carne de niños. También sabemos que Musan valora su habilidad artística y vende los jarrones que fabrica por altos precios. Su extraña fijación por los cadáveres y los peces alcanzó un nuevo nivel cuando se transformó en demonio, ya que con su nueva forma y aprovechando sus habilidades demoníacas, comenzó a modificar su cuerpo para parecerse cada vez más a un pez. Además, su nuevo hobby fue capturar personas para convertirlas en su retorcido concepto de arte, utilizando cuerpos para crear sus esculturas sádicas y macabras. En combate directo, Yoko es la luna superior más débil de todas, al menos en su forma base, pero lo compensa con la gran versatilidad de su técnica demoníaca. Como todas las lunas superiores, Yoko posee su propia técnica de sangre, la cual está fuertemente relacionada a sus jarrones y su personalidad artística. Yoko puede hacer aparecer vasijas en cualquier lugar de su alrededor, de cualquier tamaño e incluso varias a la vez. Asimismo, puede teletransportarse de manera instantánea a cualquiera de sus vasijas, lo cual compensa por su falta de piernas y lo vuelve un objetivo muy difícil de golpear. Si no me creen, pregúntenle a Toby lo difícil que es combatir contra alguien que se teletransporta, pero sus vasijas sirven para más cosas que solo eso. Otro de sus usos más vistos es el de atrapar personas u objetos dentro de ellas. Simplemente las coloca en un lugar y cuando algún curioso se acerque, la vasija lo arrastra
entrar hacia adentro, y si es demasiado grande, comprimirá su cuerpo para que entre por la fuerza. Yoku también puede aterrorizar gente usando sus vasijas para invocar peces demoníacos gigantes que consumen personas. Estos peces poseen diferentes habilidades, como lanzar agujas envenenadas o dejar un rastro tóxico por donde pasan. Solo pueden morir si se destruye el jarrón que tienen en su espalda, y son suficientemente fuertes como para matar a algunos cazadores de demonios de bajo nivel. Otro uso de sus jarrones es que puede sacar agua de ellos y utilizarla como si fuera un maestro agua, para capturar a sus oponentes y ahogarlos en una prisión hecha de ese líquido. Finalmente, en situaciones desesperadas, Yoku puede revelar su verdadera forma, en la que se deshace de su jarrón y revela su cuerpo cubierto por escamas más duras que el diamante, lo que aumenta enormemente su velocidad, fuerza y resistencia. Este es su último recurso y solo 3 personas lo han visto en esta forma, entre ellas Tokito. En esta forma ya no depende de teletransportarse entre jarrones y puede moverse con total libertad en el campo de batalla. Además, obtiene la habilidad extra de convertir en peces cualquier cosa que entre en contacto con sus puños. Como pueden ver, Yoku no es ninguna broma a pesar de su aspecto. Antes de Yoku, creo que es justo seguir con la cuarta luna creciente. La cuarta luna aparece en el mismo arco que Yoku y tiene como nombre Hantengu. Hantengu no tiene un pasado triste como varias de las otras lunas superiores. En su lugar, tiene un pasado bastante turbio. Desde que era niño, Hantengu era un mentiroso sinvergüenza con un complejo de víctima extremo. Cada vez que algo salía mal o lo atrapaban haciendo cosas indebidas, se victimizaba y dirigía la culpa hacia alguien más. Cuando creció, este mal hábito no cambió para nada. Ya como adulto, Hantengu cometió múltiples crímenes atroces, como robar a personas inocentes e incluso asesinatos en varias ciudades. Pero si le preguntaban al respecto, siempre juraba que él era inocente y que debían creerle porque lo estaban juzgando mal. E incluso llegó al punto de decir que las culpables eran sus manos porque ellas eran quienes lo obligaban a hacer todo lo que hacía. Con estos antecedentes, queda claro que Hantengu no estaba muy cuerdo que digamos, pero lo peor es que estaba tan delirante y era tan narcisista que el desgraciado se creía completamente las cosas que salían de su boca. Aunque no lo crean, esta rata de alcantarilla consiguió vivir una vida larga, en la que incluso alcanzó a casarse y tener hijos en varias ocasiones en distintas ciudades, aunque siempre acababa matándolos a todos por creer erróneamente que lo trataban mal o lo juzgaban a sus espaldas. Eventualmente fue atrapado por uno de sus crímenes y un magistrado de alto rango, harto de sus excusas y tonterías, lo sentenció a muerte. Pero mientras esperaba en su celda que le llegara la hora, Muzan apareció y le ofreció su sangre para convertirlo en demonio. Hantengu aceptó y lo primero que hizo al escapar de la cárcel fue ir a matar al juez que lo había sentenciado a muerte. En fin, ahora pasemos a hablar de sus habilidades como demonio, porque aunque este personaje me disguste por su actitud llorona y victimista, tiene mucho material para analizar. Hantengu por sí solo es un demonio cobarde, llorón y con una actitud paranoica. Él no entra en conflicto directamente porque incluso las cosas más pequeñas lo ponen de nervios. Sus habilidades más notables son que posee un cuerpo muy veloz y resistente, que incluso resistió un disparo de Genya y rompió su espada cuando le intentó cortar el cuello. También es capaz de alterar su tamaño y hacerse muy chiquitito, tanto que incluso cabría en la palma de una mano. Esta capacidad de encogerse lo hacía un especialista en el sigilo. En el arco de la aldea de los herreros, Hantengu consiguió infiltrarse en la villa a pesar de que era un lugar con muchísima vigilancia. Además, se metió hasta el cuarto donde estaban Tanjiro y Muichiro sin que ninguno de los dos lo detectara, evadiendo el agudo sentido del olfato de Tanjiro y la percepción de demonios de Tokito. Pero no se dejen engañar por las apariencias. Si Hantengu fue la luna superior número 4 es por algo, ya que es donde entra en juego su técnica demoníaca. Como él evita el combate directo a toda costa, lo que hizo es crear una especie de clones más jóvenes suyos que son la manifestación física de sus emociones. Cada uno de estos clones está al nivel de una luna superior y poseen su propia apariencia, personalidad y poderes. El primero de ellos se llama Sekido, la manifestación de su ira. El poder de Sekido es generar rayos utilizando su bastón. Como si se tratase del mismísimo Thor, Sekido puede hacer que caigan descargas eléctricas desde el cielo en un área bastante amplia con solo mover su mano. La potencia de estos rayos es tan grande que pueden paralizar de inmediato a la mayoría o dejarlos noqueados. Gracias a este poder, Sekido
Tanjiro casi no necesita moverse en batalla, pues le basta con mantenerse parado lanzando descargas que mantienen a raya a sus enemigos. El siguiente clon es Karaku, la manifestación del placer. Karaku tiene una personalidad relajada y carga consigo un abanico Biwa de color verde y rojo. Con solo blandir su abanico, puede crear fuertes corrientes de viento en la dirección que desee. Y estas ráfagas de viento no son una simple brisa, tienen la potencia suficiente como para arrasar edificios o sacar gente volando por los aires, como le pasó a Tanjiro o Muichiro. A continuación tenemos a Isetsu, la manifestación de la tristeza. Este clon es de personalidad calmada y siempre parece que le duele algo. Isetsu peleaba utilizando una lanza y era bastante diestro con ella. Además, podía extenderla o cambiarla de forma según viera conveniente para atacar a mayores distancias. Como extra, podía apuntar su lanza hacia una dirección y lanzar proyectiles perforantes como ataque. El cuarto clon de Hantengu es Urogi, la manifestación de su alegría. Urogi tiene características físicas que asemejan a las aves, como un par de alas alargadas en su espalda que le permiten volar y garras afiladas. Su técnica demoníaca es el grito sónico, con el que puede lanzar ondas sonoras de alta intensidad desde su boca, con potencia suficiente como para hacer sangrar los oídos o la nariz de sus objetivos, muy al estilo de Black Ball de Marvel. Y por último tenemos que hablar de Sohakuten, la manifestación del odio. Este individuo es la fusión de los 4 clones que ya mencioné y surge cuando Sekido, el de la ira, absorbe a los demás. Sohakuten es mucho más poderoso que cualquiera de ellos individualmente y su personalidad es mucho más compleja. El poder de Sohakuten es la manipulación de madera como si fuera el primer Hokage Hashirama Senju. Es importante señalar que no hace que aparezca de la nada, sino que utiliza la madera que está en los árboles de sus alrededores. Principalmente, usa su poder para moldear dragones de gran tamaño que pueden extenderse hasta 20 metros y regenerarse continuamente. Por si fuera poco, sus dragones de madera y él también pueden utilizar las técnicas demoníacas de los otros clones e incluso combinarlas, siendo capaz de lanzar rayos, ondas sonoras o ráfagas de viento fortísimas. También existe una última versión de Hantengu llamada Urami, que significa resentimiento. Esta solo apareció cuando Tanjiro casi le rebana la cabeza al Hantengu chiquito. Urami es un clon de gran tamaño que tiene una cavidad vacía dentro de él para que el cuerpo principal de Hantengu pueda esconderse dentro mientras él pelea. En líneas generales, Hantengu y sus clones son increíblemente fuertes y son una molestia de enemigos a los cuales enfrentarse. Los clones sacan provecho de la maniobra clásica para matar a los demonios, que es cortarles la cabeza. El problema es que cuando haces esto en un clon de Hantengu, su cuerpo se separa en dos y los enemigos se multiplican. Técnicamente puede hacer esto hasta el infinito, aunque su máximo poder es con solo 4 clones. La única manera de detenerlos es cortando la cabeza del cuerpo real de Hantengu, pero hay que tomar en cuenta que mientras los demás pelean, él estará oculto o corriendo en un tamaño diminuto para que no puedan alcanzarlo. Más que merecido que sea la luna superior número 4. Sin embargo, como ustedes saben, Hantengu no fue el único demonio en ocupar esta posición. Después de su muerte, Muzan escogió como su reemplazo a Nakime. Nakime en su vida humana fue una música que tocaba el biwa, ese instrumento que siempre carga consigo. Su carrera apenas estaba comenzando y luchaba por conseguir dinero con sus presentaciones para llegar a fin de mes. Por otra parte, Nakime tenía al enemigo en casa, ya que estaba casada con un hombre ludópata que apostaba el poco dinero que ella ganaba y no aportaba nada a su hogar. Como tu amigo que no puede dejar de meter parla y soñadores todos los días. Una noche en especial, Nakime había conseguido que la agendaran para presentarse en un escenario relativamente grande. Esta era su oportunidad para que su carrera despegara, pero mientras se preparaba para el show, se dio cuenta de que su esposo había tomado el kimono que usaba en sus presentaciones y lo perdió apostándolo. Esta fue la gota que colmó el vaso. Enfurecida por completo, tomó un martillo y mató a su esposo. Poco después, como el concierto aún seguía en pie, tomó sus cosas y se dirigió al concierto con el único kimono que tenía disponible, uno viejo y desgastado. La gente del público de inmediato la miró con decepción al ver su ropa tan pobre y su imagen desaliñada, y sus manos seguían temblando por el shock de recién haber matado a su pareja. Todo parecía indicar que su concierto sería un desastre. Sin embargo, contra todo pronóstico, el cúmulo de emociones hizo que Nakime tocara mejor de lo que lo había hecho nunca en su vida. El público amó cada segundo de su show y todos quedaron sumamente satisfechos. Los espectadores demandaron volver a verla y los dueños del local le dieron su merecido gran pago. Desde entonces, Nakime decidió matar a alguien antes de sus grandes presentaciones, porque cada vez que lo hacía tocaba mucho mejor y recibía toda clase de elogios. Pero un día antes de una gran función,
Nakime tuvo la mala fortuna de que la persona que escogió como objetivo era el mismísimo Michael Jackson. Ella intentó matarlo, pero como es lógico falló. Muzan aún así decidió perdonarla porque quedó impresionado con su ritual de matar gente antes de presentarse y sus habilidades para seguir a sus víctimas, por lo que le ofreció convertirla en demonio y trabajar para él. Nakime aceptó y rápidamente se volvió uno de los demonios de confianza del señor Muzan. Nakime destaca del resto porque no es una demonio que combate directamente con los cazadores, pero aún así es, sin ninguna duda, uno de los activos más valiosos del bando de Muzan. Su técnica de sangre le otorga acceso y control total sobre una dimensión de bolsillo que conocemos como el Castillo Infinito. Con solo tocar su biwa, Nakime puede alterar por completo este gigantesco lugar, crear entradas y salidas donde quiera, teletransportar personas hacia el castillo o expulsarlas de él, mover habitaciones enteras e incluso cambiar la ubicación de toda la fortaleza para que nadie pueda encontrarla. Y aunque el combate directo no es su especialidad, puede usar sus portales de forma ofensiva, enviando enemigos a habitaciones con estructuras para que choquen con ellas o dejándolos caer al vacío. Nakime quizás no tenga la fuerza para enfrentarse cuerpo a cuerpo con un pilar, pero su habilidad es tan abrumadora que logró contener a dos de ellos, Obanai y Mitsuri, sin recibir ni un solo rasguño. Además, cuenta con otra técnica igual de útil. Puede desprender pequeños globos oculares que se mueven por sí solos. No parece haber un límite de cuántos puede mantener a la vez, y con ellos fue capaz de localizar a casi todos los cazadores de demonios, incluida la mansión de Kagaya Uboyashiki, y teletransportarlos directamente al Castillo Infinito. Con poderes tan útiles y convenientes, no es ningún misterio por qué Nakime era una de las favoritas de Muzan. Ahora, continuando con el video, llegamos a la parte más alta, las 3 lunas de grado superior, empezando con la número 3 y siendo uno de los favoritos de la gente, Akasa. Bueno, si ya vieron la película, habrán notado que el pasado de Akasa es bastante largo y trágico. Es uno de los pocos demonios de rango superior con los que realmente puedes empatizar por la vida tan desafortunada que tuvo. El nombre de humano de Akasa era Hakuji. Él nació y creció en los barrios bajos de Edo, el antiguo nombre de Tokio varios siglos atrás. Hakuji tenía un padre bastante enfermo en casa y se preocupaba mucho por él, así que para poder pagar por sus medicinas, ya que no le alcanzaba con el dinero que ganaba trabajando, empezó a robar de las carteras de los demás. Pero Hakuji no era el mejor ladrón y fue detenido 3 veces, y en cada ocasión el magistrado le propinó una golpiza para que aprendiera. Lo llamaban el niño demonio por sus colmillos tan salidos. En el tercer incidente llegaron al punto de marcarle los brazos con líneas para que todos supieran que era un criminal, y le amenazaron con cortarle los brazos si volvía a delinquir. Mientras volvía a casa después de su tercer arresto, Hakuji escuchó de boca de uno de los aldeanos que vivían cerca que su padre se enteró de su castigo y se colgó dentro de su casa. Antes de morir, su padre le dejó una carta, en la que escribió que lamentaba la decisión que tomó, pero que no estaba dispuesto a seguir viviendo siendo una carga para él, y mucho menos si sus medicinas se conseguían de forma deshonesta. Además, instó a Hakuji a vivir una vida plena y feliz. Hakuji leyó esta carta y se sintió enfurecido por la sociedad en la que vivían, una donde su padre tenía que disculparse sin haber hecho nada malo, y donde era imposible obtener sus medicinas de forma legal. Esta rabia y el hecho de que ya no tenía un lugar a donde volver lo hicieron abandonar Edo y comenzar a vagar por todo Japón, peleando con quien sea que se atravesara en su camino. Un día, después de casi matar a 7 hombres adultos en una pelea, se acercó a él el dueño de un dojo local donde enseñaban artes marciales llamado Keiso. Keiso vio potencial en Hakuji y lo invitó a unirse a su dojo, pero su actitud alegre y risueña hicieron enfadar al muchacho, quien lo retó a una pelea. Keiso lo derrotó fácilmente y se lo llevó a su hogar, donde lo acogió como su aprendiz y le pidió que cuidara de su hija Koyuki, quien era muy enfermiza. Anteriormente, la madre de Koyuki era quien la cuidaba, pero debido al estrés que le generaba, decidió ahogarse a sí misma. Hakuji ya tenía bastante experiencia cuidando a su padre, así que se acostumbró bastante fácil a su nuevo rol, y sin buscarlo, motivó a la chica a recuperarse con su compañía y diciéndole que ya tendrían los siguientes años para ir a ver los fuegos artificiales del festival local. Pasados 2 años, la salud de Koyuki mejoró considerablemente. Ya no estaba todo el tiempo en cama y hasta podía hacer sus tareas domésticas. Por su parte, Hakuji siguió entrenando en el dojo y se volvió muy cercano a su maestro. Al mismo tiempo, cada vez recibieron más estudiantes. En este punto de su vida, Keiso le ofreció a Hakuji heredar su dojo y casarse con su hija, quien estaba muy enamorada de él. Apenado, Hakuji aceptó porque él también estaba enamorado de Koyuki y prometió cuidar de ambos por toda su vida. El chico realmente creía que esta era su oportunidad de reformarse y vivir una vida
honorable como su padre siempre había querido. Lamentablemente, las cosas dieron un giro oscuro. Resulta que el dojo de Keizo tenía un rival, un dojo de esgrima vecino que siempre intentó apoderarse de sus tierras y alejaba a sus estudiantes antes de que llegara Hakuji. Este dojo tenía un heredero de la misma edad que Koyuki y que estaba interesado en ella, pero con una personalidad violenta y arrogante. Un par de años antes de lo del casamiento, el heredero de ese dojo rival forzó a salir de su casa a Koyuki, quien aún estaba enferma. La pobre chica se sintió mal y tuvo un ataque de asma. El otro tipo se asustó y como no supo qué hacer, la dejó sola a la deriva. Allí fue donde Hakuji la encontró y la rescató. Keizo y Hakuji se enojaron por lo que había sucedido, así que fueron al dojo rival a retarlos a una pelea. Keizo se tomó la pelea con calma porque no estaban a su nivel, pero Hakuji era un abanico en el 3 para tirar chingazos. Él solo derrotó a 9 personas de ese dojo usando sus puras manos, y les hizo prometer que jamás volverían a meterse con su dojo ni con Koyuki. El heredero del dojo se enfadó por la humillación e intentó golpear a Kasa por la espalda con una espada real. Hakuji alcanzó a reaccionar, esquivó el ataque y después la rompió al golpearla por un lado. Esta técnica fue tan impresionante que a los rivales no les quedó más remedio que admitir la derrota. Tras esto, estuvieron en paz por unos años, pero cuando escucharon la noticia de que Koyuki se iba a casar con Hakuji, el heredero del dojo pensó que este era su momento de cobrar venganza. Sabiendo que perderían en una pelea justa, hizo una jugada cobarde. Decidió envenenar el pozo del agua del dojo Soryu. Ese día, Akasa justo había salido a visitar la tumba de su padre para contarle sobre lo feliz que estaba sobre su futuro casamiento y la oportunidad de rehacer su vida. Pero cuando regresó, se dio cuenta de que algo estaba mal. Al llegar al dojo, otro estudiante le dio la terrible noticia. Tanto su maestro Keizo como su prometida Koyuki habían bebido agua del pozo y murieron poco después. Akasa se volvió completamente loco al enterarse. Nuevamente le habían arrebatado sus seres queridos de forma injusta, y esta vez tenía la fuerza para hacer justicia por mano propia, por lo que fue al dojo rival y asesinó por su cuenta y a mano limpia a los 67 miembros que tenían. La masacre no se detuvo solo con sus asesinatos, sino que Hakuji continuó golpeando sus cuerpos hasta pulverizarlos y dejarlos irreconocibles. La escena fue tan brutal que la única mujer sirvienta que trabajaba en el lugar y sobrevivió quedó loca. Este suceso llamó la atención de Muzan, ya que él no había colocado demonios en esa zona y quería conocer al responsable. Al llegar al lugar, se decepcionó al ver que el causante era un simple humano. Sin embargo, le ofreció convertirlo en demonio e integrarlo a las recién formadas 12 lunas demoníacas. Hakuji, que ya no tenía ningún motivo para vivir, aceptó la oferta y a partir de entonces fue conocido como Akasa. Algo que me encanta de Akasa es que toda su identidad como demonio está formada por detalles de su vida humana, a pesar de que no la recuerda. Los tatuajes de su cuerpo son idénticos a las marcas de ladrón que tenía en sus brazos. Su odio por los débiles y obsesión con la fuerza no es porque se sienta superior, sino porque fue la gente débil que no podía vencerlo en una pelea justa quienes le arrebataron a las personas que amaba envenenando el pozo, y necesitaba hacerse fuerte para poder proteger a sus seres queridos como su padre o Koyuki. Sus ataques tienen nombre de pirotecnia en referencia a la promesa que le hizo a Koyuki de ir a verlos en el futuro. En todo su tiempo como demonio, Akasa no mató ni devoró a ninguna mujer, a pesar de que Doma se lo sugirió para volverse más fuerte. El color de su cabello y su ropa es del mismo color del kimono que vestía Koyuki. Su estilo de pelea a mano limpia y la costumbre de hablar durante los combates lo aprendió de su maestro Keizo. Por último, su habilidad de aguja de brújula tiene la forma de un copo de nieve, seguramente por influencia de su prometida que tenía el kanji de nieve en su nombre y siempre traía puestas 3 horquillas para el cabello con esta forma. Y ya que estamos con eso, expliquemos sus habilidades. El arte de sangre demoníaco de Akasa se llama Destrucción Total y está basado en las artes marciales del estilo Soryu que aprendió cuando era humano. Con Destrucción Total, Akasa acompaña sus movimientos de artes marciales con ondas de choque destructivas de color azul o rojo para ampliar su poder. Akasa puede generarlas a voluntad desde cualquier parte de su cuerpo y lanzarlas a cualquier distancia que desee. Según la situación, puede adoptar distintos estilos de combate y sus ondas pueden variar en formas y tamaños, como una presión de aire casi invisible, ondas de cortes circulares o grandes explosiones
explosiones de energía. Por supuesto, todo esto va acompañado de su técnica distintiva, aguja de brújula. Esta es una habilidad extrasensorial que le permite sentir el espíritu de lucha de su oponente. Gracias a eso puede anticipar sus movimientos, medir su nivel de fuerza, detectar sus puntos débiles rápidamente y atacar con una precisión casi perfecta sus órganos vitales. Es como si peleara con un sexto sentido, adaptándose a cada enemigo en tiempo real. A no ser que tengas acceso al mundo transparente, Akaza es prácticamente invencible en un mano a mano. No por nada se cargó a Rengoku y superó a Tanjiro y Tomioka mientras tenían su marca activada. Y bueno, también consiguió sobrevivir incluso después de que le cortaron la cabeza, algo que solo Kokushibo y Muzan habían logrado. Definitivamente estaba en otro nivel, y a pesar de que mató a Rengoku, es imposible que te caiga mal. Y creo que podemos decir lo mismo de la luna superior número 2, Douma. Su historia como humano es bastante corta. Hace más de un siglo, Douma nació con unas características bastante inusuales. Tenía el cabello pálido y preciosos ojos con los colores del arco iris. Esta belleza angelical llevó a las personas que lo veían a creer que era especial y una especie de ser divino. Sus padres, que según él eran bastante ingenuos, formaron una religión a su alrededor llamada Culto al Paraíso Eterno, asegurando que él podía comunicarse con los dioses. Lo cierto es que para Douma todo esto era una tontería y él jamás fue ningún profeta, pero decidió aceptar su papel y seguir desde el juego. Mucha gente de distintos lados iba a verlo buscando consuelo o guía espiritual. Ellos sabrían de corazón con él sobre los problemas que tenían, pero para Douma todo esto era increíblemente aburrido. Le parecía ridículo que tantos adultos buscaran ayuda de un simple niño. Además, para él ni el paraíso ni los dioses existían. Pensaba que todo eso era una fantasía que los humanos se inventaron para escapar de su triste realidad. Cuando aún era un niño, la madre de Douma tuvo un colapso mental al descubrir que su esposo le fue infiel en múltiples ocasiones con otras seguidoras del culto. Así que tomó un cuchillo, lo apuñaló hasta la muerte y después cometió suicidio envenenándose. Todo esto sucedió frente a los ojos de Douma, pero lejos de tener la reacción normal que sería traumarse o asustarse, no sintió nada. Lo único que le molestó fue el mal olor y el desastre que hicieron en su habitación con toda la sangre tirada que ahora alguien más tendría que limpiar. Esto se explica cuando nos dicen que Douma clínicamente es una persona carente de emociones y un sociópata. No es capaz de sentir absolutamente nada, sea bueno o malo, y como sabe que esto es raro, lo compensa fingiendo sus reacciones para engañar a los demás. Años más tarde, cuando cumplió 20, Muzan le ofreció convertirse en demonio y él aceptó. Aún así, mantuvo su posición como líder del culto al paraíso eterno, solo que cambió su enfoque. Si realmente era su misión guiar a la gente a la salvación, entonces estaba bien devorar a sus seguidores, ya que si morían terminaría con su sufrimiento y no volverían a sentir dolor de ninguna clase. También tiene algo de historia con Inosuke y su madre, pero esa historia me la guardaré para cuando aparezca en la segunda película. Ahora, en cuanto a sus poderes y habilidades, Douma no es el segundo demonio de mayor rango solo porque sí. Su nivel de fuerza es completamente excepcional. A pesar de tener menos tiempo como demonio que Akaza, incrementó su poder a un ritmo bastante acelerado consumiendo personas al por mayor. Particularmente, Douma tiene una preferencia por consumir mujeres jóvenes, ya que tienen mayor valor nutricional. Douma es tan fuerte que afirmó que incluso Akaza, que acabamos de ver todo lo que es capaz de hacer, no se atrevería a enfrentarlo porque sabe que no tiene oportunidad de ganarle a pesar de lo mucho que lo odia. Su capacidad regenerativa también es absurda, pudiendo recuperarse de heridas inmensas en solo segundos y sin ningún esfuerzo. Una vez, Akaza le arrancó media cabeza de un golpe y él solo sonrió y la regeneró. E incluso después de absorber a Shinobu e ingerir 700 veces la dosis mortal de veneno que tenía su cuerpo, tardó un buen rato en manifestar algún efecto negativo. La resistencia y velocidad de Douma se salen de toda norma, superando en velocidad a la pilar del insecto Shinobu, a quien reconoció como la Hashira más rápida a la que se había enfrentado. También esquivó fácilmente los ataques de Kanao y la superó a tal nivel que la chica tardó varios segundos en procesar qué había pasado después de que se moviera a una velocidad imposible de seguir. Otra de las habilidades que mostró es la absorción biológica, con la cual puede absorber personas con solo hacer contacto físico con ellas. De esta manera puede consumir a alguien a mitad de una batalla. Por si fuera poco, posee una percepción extrasensorial que le permite detectar cosas que están fuera de su rango de visión normal, lo que significa que los ataques sorpresa no sirven en él. En combate, Douma utiliza el Tessenjutsu, un arte marcial que utiliza como arma los abanicos de guerra japoneses llamados Tessen. Se nos da a entender que su destreza con estos abanicos es incluso mayor que la de Akaza con su combate a puño limpio.
En su pelea contra Kanao e Inosuke, Douma nos dejó en claro que no lleva estos abanicos solo para echarse aire, pues fue capaz de repeler a ambos cazadores con facilidad y ponerlos a la defensiva con sus veloces combinaciones de 7 u 8 ataques. Además, esta arma encaja perfectamente con su estilo de pelea, ya que la combina con su técnica de sangre demoníaca, la crioquinesis. Gracias a esta técnica, Douma puede generar hielo, escarcha o una densa niebla helada a partir de su propia sangre, haciéndolo aparecer en cualquier lugar cercano a él. Douma tiene tanta destreza con su arte demoníaco que puede moldear su hielo para hacer cualquier constructo que se le ocurra, como lotos de hielo, estacas, nubes de aire gélido o pequeños clones miniaturas de sí mismo. Lo realmente peligroso de su habilidad es la temperatura extrema de su hielo. Solo con estar cerca suyo puede ser mortal. Cuando Shinobu intentó acercarse a él, sintió que sus pulmones estaban a punto de estallar y casi logra congelar por completo a Kanao solo por entrar en contacto con él. Incluso respirar el aire helado que genera puede ser letal, ya que al entrar en los pulmones, las células de este órgano empiezan a morir al instante. Sumado a eso, dificulta que los cazadores puedan utilizar sus técnicas de respiración y les impide llegar a la temperatura corporal necesaria para activar su marca. Todo esto en conjunto vuelve a Douma uno de los demonios más poderosos que hayan existido, pero ni siquiera él está al nivel del último personaje de este video, la luna superior número 1 y el demonio más fuerte después de Muzan, Kokushibo. A ver, ¿por dónde empezamos con Kokushibo? Si ustedes fueron de los que creyeron que el pasado de Kase era extremadamente largo, agárrense porque este señor no se queda para nada atrás. En su vida humana, Kokushibo nació en la era Sengoku, es decir, aproximadamente 500 años antes de los eventos del manga. Su nombre era Michikatsu Sugikuni, y era hermano gemelo de Yorichi, mejor conocido como el Goat, el terror de Muzan, el aura hecha persona, el mejor cazador de demonios de la historia y creador de la respiración solar. De él me gustaría hacer un video aparte, pero eso lo dejaremos para un futuro. En la época en la que nacieron, dar a luz a gemelos era considerado un mal presagio debido a que ocasionaba problemas con la repartición de la herencia familiar. Debido a esto, su padre consideró que la mejor opción era matar a uno de los dos. Y como Yorichi tenía una extraña marca de nacimiento en la frente, muy parecida a la de Tanjiro, fue elegido como el sacrificado. Afortunadamente para el futuro de los cazadores, su madre intercedió por él y negoció que en lugar de matarlo, fuera mandado a un templo para convertirse en monje cuando cumpliera 10 años y renunciar a su herencia. La infancia de ambos fue muy diferente. Michikatsu fue criado para ser el heredero de la familia, siendo entrenado para convertirse en samurái, con mejor educación, ropa y viviendo en una gran habitación. Por su parte, Yorichi fue confinado a un pequeño cuarto. Pasaba gran parte del día con su madre y no se le permitía acercarse mucho a su hermano. Michikatsu sentía lástima por su hermano y lo visitaba de vez en cuando. Incluso un día le regaló una flauta que hizo a mano, un detalle que se le quedó grabado para siempre. Pero el resto de la gente pensaba que era un niño bastante extraño. Casi nunca sonreía y hasta pensaban que era sordo porque jamás había dicho ni una palabra. Pero un día, cuando tenía 7 años, observando la práctica de su hermano en el jardín, Yorichi le dijo a Kokushibo que un día se volvería un samurái al igual que él. Todos se rieron de su declaración porque sabían que sería mandado al templo cuando cumpliera 10 años. Aún así, Yorichi siguió observando las prácticas de su hermano, hasta que un día uno de sus instructores le dio una espada de madera y le enseñó una postura básica. Con esa pequeña lección, Yorichi consiguió asestar 4 golpes directos al instructor, lo que demostraba que era un genio natural, ya que Michikatsu nunca había conectado ni siquiera uno. Esto dejó a Kokushibo desconcertado y quiso saber cómo diablos su hermano lo había hecho tan rápido, así que le pidió que le contara su secreto. Yorichi le dijo que la verdad no le gustaba la sensación de estar en una pelea y ya no quería perseguir ese sueño de ser un samurái. Pero en la misma conversación, le reveló a Kokushibo que si respiraba profundamente antes de hacer una postura, podía ver la contracción de los músculos de las personas, su flujo de sangre y la alineación de sus huesos. Con esa información, podía moverse acordemente para pegar, como una forma primitiva de la respiración solar que luego inventaría. En ese momento, Kokushibo se dio cuenta de que su hermano nació con todas las bendiciones. Era más fuerte, más rápido y podía ver a los seres vivos como si sus cuerpos fueran transparentes. Michikatsu continuó entrenando arduamente para alcanzar el nivel de su hermano gemelo, y claro que hizo avances. Sin embargo, al conocer el potencial innato de su hermano, se sintió bastante celoso de sus habilidades. Algo que les preocupaba a ambos es que ahora que el talento de Yorichi era conocido por su padre, este pudiera cambiar sus roles, convirtiendo a Yorichi en el líder de la familia y mandando a Michikatsu convertirse en monje.
Antes de que esto pudiera pasar, Yorichi apareció en la madrugada en el cuarto de su hermano para informarle que su madre había muerto y que ahora él abandonaría su casa para irse directamente al templo. Solo envolvió la flauta que Michikatsu le había dado y se marchó sin dar mayor explicación. Unos días después, Kokuchibo encontró el diario de su madre y lo leyó. Allí estaba escrito que Yorichi coordinó todo porque era consciente de que su padre pensaba cambiar su decisión y sabía exactamente cuándo moriría su madre a causa de su enfermedad, ya que era capaz de ver dentro de su cuerpo. Fue en ese punto que Michikatsu finalmente entendió que su hermano era mucho más compasivo, amable y talentoso que él, y desde entonces no pudo evitar odiar al genio llamado Yorichi por los grandes celos que le tenía al ver que era mejor que él en todo. Le tuvo tanto resentimiento que deseó que su hermano muriera. En los siguientes 10 años no volvieron a encontrarse ni una sola vez y creyó que sus deseos se había cumplido. Michikatsu en ese tiempo se volvió un adulto, se casó y tuvo 2 hijos. Todo pintaba bastante bien, hasta que una noche un demonio atacó el campamento donde dormían él y sus hombres. Todos sus acompañantes murieron excepto él, pero cuando el demonio estaba por atacarlo, apareció Yorichi para salvarlo y asesinó al demonio en un abrir y cerrar de ojos. Yorichi se disculpó por no llegar antes para ayudar a sus compañeros, pero Michikatsu, lejos de estar feliz de verlo o agradecido de que le haya salvado la vida, volvió a sentir la envidia recorriendo su cuerpo. Yorichi se había convertido en un guerrero impecable, con un temple de acero y una técnica incomparable. Michikatsu quería llegar a ese nivel sin importar qué, y llegó al grado de abandonar a su familia y su estilo de vida samurái para seguir a su hermano y convertirse en un cazador de demonios. Resulta que Yorichi intentó enseñarle al resto de la cofradía de cazadores sus técnicas de respiración y esgrima, pero ninguno consiguió llegar a su nivel. Su solución fue adaptar estas técnicas a las fortalezas de cada uno, y así comenzaron a aparecer las técnicas de respiración originales, derivadas de la respiración solar. Al mismo tiempo, cada vez más cazadores despertaron su propia marca y se alzaron como la generación dorada. Michikatsu tampoco consiguió aprender la respiración solar de su hermano, pero logró crear su propia variante, la respiración lunar, que es muy poderosa pero no tanto como la solar, y eso lo molestó. No mucho tiempo después, Michikatsu despertó su propia marca del cazador, muy parecida a la que tenía su hermano. Él creyó que con el poder de esta marca podría finalmente alcanzar el nivel de Yorichi si seguía entrenándose, pero entonces apareció un nuevo problema. Todos los que despertaron su marca empezaron a morir uno tras otro al llegar a los 25 años. El precio a pagar por tal poder era su propia vida. Michikatsu se sintió desesperado al saber que su tiempo se estaba agotando y no podría alcanzar jamás su sueño de superar a su gemelo. Justo en ese momento de debilidad, apareció Muzan frente a él, ofreciéndole convertirlo en demonio y darle una vida eterna a cambio de que le sirviera. De esa manera tendría tiempo de sobra para practicar y sus habilidades no se deteriorarían. Michikatsu aceptó la tentadora oferta y se convirtió en la luna superior número 1. Como era un usuario de una respiración, le tomó 3 días enteros convertirse en demonio y tuvo que beber una gran cantidad de sangre de Muzan. Sin embargo, el resultado final valió la pena con creces porque Michikatsu, ahora conocido como Kokuchibo, obtuvo habilidades demoníacas insanas. Estamos hablando de un demonio que perfeccionó sus habilidades en la esgrima al máximo posible a lo largo de sus 500 años de experiencia, usuario de su propia respiración y capaz de usar la respiración de concentración total, con su propia marca del cazador y con acceso al mundo transparente. Este sujeto peleó contra 3 de los pilares más fuertes que además estaban marcados y no tuvo problema en seguirles el ritmo e incluso sobreponerse a ellos. Por si fuera poco, gracias a ser el demonio que mayor cantidad de sangre de Muzan había ingerido, su regeneración, fuerza, durabilidad y velocidad eran monstruosas, inferiores únicamente al mismo rey demonio. Incluso consiguió regenerar su cabeza después de que lo decapitaron, algo que solo Akasa y Muzan habían logrado. En una ocasión, Akasa lo retó a un duelo y Kokuchibo se impuso con facilidad, solo que lo dejó vivir porque el enfrentamiento le resultó divertido. Al igual que los demás de su especie, Kokuchibo puede manipular su propia carne, la cual utiliza para darle forma a la espada que usa para combatir. Esto significa que puede regenerar su espada tantas veces como sea necesario, alterar su tamaño para hacerla más larga, o también hacer que aparezcan hojas adicionales de su espada original. Otra de sus habilidades es que puede hacer que aparezcan espadas desde su propio cuerpo, lo cual es sumamente difícil golpearlo sin salir herido. Por último, como todas las lunas superiores, Kokuchibo posee su propia técnica de sangre demoníaca, llamada cuchillas de luna creciente. Con esta habilidad, complementa su estilo de respiración lunar, creando y manipulando incontables hojas afiladas con hoja de luna creciente que brotan de su propia katana.
Lo más cabrón es que estas lunas no siguen un patrón establecido. En cada ataque cambian de manera aleatoria su tamaño, dirección y velocidad, haciendo que combatir con él sea increíblemente difícil porque además de preocuparte de su espada, debes estar al tanto de las decenas de lunas cortantes que la acompañan. Esto sin mencionar que la respiración lunar es la que más formas conocidas tiene, con más de 15. Kokushibo es un monstruo y tengo muchas ganas de la siguiente película donde seguramente lo veamos combatir. Pero por ahora llegamos al final de este video. Seguramente vaya a ser el más largo que he hecho en mi tiempo en YouTube, pero me divertí mucho haciéndolo y buscando la información. Espero que el video les haya gustado y si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal y coméntenme cuál es su luna superior favorita. Todo eso me apoya bastante y hace que el desgaste de hacer un video tan largo valga la pena. Ahora sí, muchas gracias por ver y llegar hasta aquí. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.